y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de AWS Serverless. Y estamos en el casi último episodio de la temporada 3 del podcast, episodio 21. Nos queda otro más, dos más. Uno más con un invitado y después el último, después de reInvent, donde terminamos la temporada. Y si todo sale bien, vamos a tener un invitado especial en ese último episodio, así que estén atentos. Pero bueno, se viene reInvent. Si no saben lo que es nuestra conferencia más grande que hacemos en Las Vegas todos los años. Si no pueden ir, no se preocupen. Después, a las 48 horas o a los 2-3 días, van a estar subiendo la mayor parte de las sesiones a YouTube. Así que estén atentos para verlas si no pueden vernos en Vegas. Y si están en Vegas, vengan a saludarme. Voy a estar dando vueltas por ahí. Sobre todo me pueden encontrar en la expo en Serverless Expresso. Pero bueno, voy a dejar de dar promociones y le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Ara Pulido. ¿Cómo estás? Hola Marcia, ¿qué tal estás? Sí. Muy bien. Ara es Developer Advocate también, pero en Datadog. Y nos viene a contar sobre observabilidad en contenedores. Capaz, Ara, ¿nos puedes dar una pequeña introducción a quién sos y qué es Datadog? Muy bien, gracias. Pues sí, ¿quién soy? Ahora mismo estoy trabajando como Developer Advocate en Datadog. Llevo ya 3 añitos. Y en realidad esta es mi primera experiencia como Developer Advocate. Previamente he sido Engineering Manager y antes que eso Engineer. Casi toda mi carrera en temas de sistemas, mucho Linux. Estuve trabajando muchos años en Canonical, la empresa que hace Ubuntu, por ejemplo. Y un poco evolucionando un poco de temas de sistemas, me moví un poco de Linux ya más bajo nivel a temas de contenedores, a mucho Kubernetes. He estado trabajando en los últimos 5 años en temas de Kubernetes. Y contenedores y Kubernetes es a lo que me dedico también aquí en Datadog, que es donde me enfoco mi energía. Y de lo que probablemente sepa más, y por eso el tema de hoy va a ser observabilidad, pero un poco enfocada a temas de contenedores y específicamente a temas de Kubernetes. Sí, la semana pasada nos vimos justo en una conferencia y todo el mundo esta es una de las únicas charlas donde realmente hablan de Kubernetes. La gente estaba flipando, como dicen los españoles ahí, de toda la profundidad que tocaste. Para mí era un poco de chino, pero estaba todo el mundo súper contento porque no mostraste ahí un Hello World en contenedores. Te fuiste a cosas súper complejas y arquitecturas de verdad, así que si tienen la oportunidad de ver a Ara hablando de Kubernetes y están en ese mundo, vayan, que estaba todo el mundo encantadísimo con tu charla. Gracias. Con la tuya también. Sí, la mía no tenía nada de Kubernetes. No. Pero sí, así que hoy vamos a estar hablando de contenedores, no solo de Kubernetes, un poco de todo tipo de contenedores. Si no saben, en AWS hay como 18 formas de hacer contenedores. Sí. Y bueno, y un poco, y introducir también un poco Datadog también. Claro. O sea, el tema de que estemos hablando de observabilidad es porque Datadog es eso, es básicamente una plataforma de observabilidad y seguridad que lo que ayuda un poco a las empresas es a mejorar la observabilidad de la infraestructura que tengan debajo y también de las aplicaciones que tengan encima de esa infraestructura, ¿no? Y es un sistema, una aplicación SaaS, ¿no? que se puede contratar. Y un poco vamos a hablar de observabilidad en general de contenedores, pero bueno, evidentemente algo específico tendré que decir de Datadog porque es lo que más conozco, ¿no? No, aparte son una empresa súper grande, recontrausada por un montón de clientes, partners de AWS, o sea, no es ahí una empresa pequeñita que arrancaron de hecho, mucho tiempo que están haciendo esto. Sí. De hecho, que comentas que reInvent, Datadog estará en reInvent, así que si os interesa saber un poco más, yo no estaré en reInvent, no, esta vez no viajo a Las Vegas, pero si están por ahí, pueden visitar el booth de Datadog y conocer un poquito más lo que hacemos. Sí, y siempre tienen buen swag, así que... Tenemos un logo muy bonito con un perrito.
Por eso, exacto. Así que bueno, vamos a saltar un poquito a qué es observabilidad, y porque muchas veces la gente piensa en observabilidad como que es, no sé, un término nuevo ahí de trendy que inventó marketing, porque muchas veces nos pasa que hay un montón de esos términos en serverless, donde marketing es muy bueno haciendo nombres y el término es lo mismo de antes, pero con un término brillante. ¿Es observabilidad algo así? ¿O es lo mismo que monitorización, pero con un poco de maquillaje? ¿O qué es? Bueno, en realidad está relacionado, ¿eh? Está relacionado observabilidad y monitorización. En teoría, observabilidad como concepto ni siquiera viene de software, ¿no? O sea, es un concepto que el software lo ha robado un poco de la teoría de control, que es básicamente, o sea, lo definen como la capacidad de conocer los estados internos de un sistema a partir de las salidas externas de ese sistema, ¿no? Entonces, se basa un poco en que la persona que está observando un sistema está fuera, ¿no?, de ese sistema. Entonces, conocer ese sistema solo podemos hacerlo a través de lo que ese sistema nos va a ofrecer hacia afuera, ¿no? O sea, no podemos introducirnos dentro de ese sistema para entenderlo, sino que ese sistema nos tiene que dar suficiente información para poder entender lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que una de las diferencias que me gustan decir entre monitorización y observabilidad es que monitorización es un verbo, ¿no? O sea, tú monitorizas, ¿no? Es algo que una persona activamente está haciendo, ¿no? Observabilidad, en cambio, es un adjetivo, ¿no? Es una cualidad. Entonces, es como que se cambian las tornas, ¿no? Cuando hablábamos la monitorización antiguamente, ¿no? Cosas como sistemas como Nagios, ese tipo de sistemas de monitorización, simplemente es algo que se hacía y intentabas entender el sistema simplemente haciendo eso activamente, ¿no? Observabilidad es pasar a decidir que para que se pueda monitorizar un sistema correctamente, depende mucho de la capacidad que tenga ese sistema de entregarte los datos necesarios, ¿no? Cambiamos un poco la monitorización como algo externo a pasar como algo interno, ¿no? Es algo que tienes que ir añadiendo. Es una característica del software, eso significa que tenemos que diseñar para eso. No es antes que, bueno, es problema de ops que se manejen. Ahora nosotros como creadores de software tenemos que decir, bueno, nuestro sistema tiene que ser mantenible, tiene que ser observable. Es un requerimiento no funcional al cual tenemos que diseñar. Exactamente, sí, exactamente. O sea, ya no es simplemente, como tú dices, no es una preocupación solo de ops, que le pasan una black box, ¿no? Una caja negra que no entienden y que tienen que intentar operar durante largo periodo a una cosa que se comparte, ¿no? Es una cualidad que tenemos que poner en nuestro sistema, no solo en las aplicaciones, pero sino en todo el stack, ¿no? Tenemos que ponerlo en la red, tenemos que ponerlo en la infraestructura, porque una aplicación, al fin y al cabo, es mucho más que el código y entonces pasa a ser una preocupación compartida para conseguir que en el momento que ese sistema está en producción vamos a poder entender lo que está ocurriendo con ese sistema, no solo cuando falle, que es también una diferencia con monitorización, ¿no? Monitorización, al ser una cosa tan externa, normalmente simplemente alerta cuando ya todo funciona mal y no sabemos ni dónde empezar, ¿no? Observabilidad es como mantener ese conocimiento de lo que está ocurriendo en ese sistema durante todo su ciclo de vida. Claro. ¿Y qué tipo de herramientas tenemos para observar un sistema? Pues básicamente, evidentemente hay muchísimas herramientas y eso es una de las cosas que por eso quizá se están generando tantas soluciones distintas para el tema de observabilidad, y es porque para conseguir entender un sistema tan complejo como un sistema distribuido se requiere muchísima información y también la capacidad de analizar esa información, ¿no? La capacidad de analizar datos simplemente, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo primero, una de las cosas que se habla mucho por lo menos hace
quizá cada vez menos, ¿no? Pero a lo mejor hace 5 años, cuando empezó a utilizarse más estos términos, se hablaba de los famosos 3 pilares de la observabilidad, ¿no? Que decían que eran las métricas, los logs y las trazas. Pero ese simplemente como, digamos que es como la base, ¿no? Observabilidad es mucho más que eso. De hecho, observabilidad no es eso, ¿no? Eso simplemente son datos con los que luego vamos a poder trabajar para hacer nuestro sistema observable. Pero al fin y al cabo, por algo hay que empezar, ¿no? Una de las cosas que a mí tampoco me gusta mucho de esta dicotomía entre gente que dice los 3 pilares de observabilidad y la gente que simplemente rechaza y dice eso no tiene nada que ver con observabilidad. Estoy de acuerdo que eso no es observabilidad, pero que sí al fin y al cabo es como la base, la telemetría que necesitamos, muchísima más telemetría, no solo eso, pero al fin y al cabo una cosa no quiere decir que métricas, logs y trazas sea observabilidad, pero tampoco quiere decir que observabilidad podamos conseguir sin ese tipo de cosas, ¿no? La información, a ver, también puedes hacer, la monitorización viene de las métricas, de los logs y las trazas, capaz no tanto, teníamos más métricas porque las trazas capaz es algo un poco más moderno para sistemas distribuidos, pero igual es algo que lo necesitaban para poder monitorizar. O sea, la clave es cómo lo usamos y cómo creamos un sistema alrededor de esa telemetría para hacer el sistema observable, para que no tengamos que estar todo el día mirando una pantallita a ver si algo falló o rezándole al mundo que nos aparezcan carteles rojos por todos lados sin verlo venir, que nuestra... Sí, efectivamente. O sea, al fin y al cabo la telemetría es el requerimiento básico y algo por lo que empezar. Entonces, lo mínimo indispensable, digamos. ¿Y habría algún pilar nuevo que tenemos que tener en cuenta o algo? Hombre, hay que está viniendo. No, muchísimas cosas como temas de, por ejemplo, ahora se trabaja mucho también, o sea, se considera también a lo mejor profiling como un pilar nuevo o front-end performance o todo lo que nos haga entender mejor nuestra aplicación. Y el tema, o sea, por ejemplo, el tema de profiling también es muy importante en el sentido de que es interesante en un sistema distribuido ver cómo funcionan todas las cosas en conjunto, pero al fin y al cabo el código también sigue siendo importante, ¿no? Entonces, si no entiendes lo que está pasando dentro de una misma función, por qué va lento, por qué va rápido, y es algo muchísimo más específico de a lo mejor de un lenguaje. Pero sí, el tema de poder entender network monitoring también podría ser. También es que si nos ponemos a pensar todo el tipo de información que necesitamos para entender un sistema complejo y un sistema distribuido, no paramos. Entonces, definitivamente podemos decir que esos son los 3 pilares, pero hay muchísimos. De hecho, hay más pilares. Exactamente. Hace poco salió un artículo que decía, creo que decía los 8 pilares o los 8 pilares de la observabilidad, ¿no? Y entonces como parece que vamos simplemente aumentando, pero en cierto modo no, como comentabas, la telemetría no es lo más importante, también es muy importante para poder analizarla y eso es lo que realmente hace que un sistema sea observable o no. Claro. Y entonces tenemos esta telemetría que pueden ser 8, 10, 3, los que esté de moda o lo que hayamos descubierto para el momento que publiquemos este episodio. Y cómo la obtenemos, ¿no? Porque, bien, nosotros podemos programar ahí una métrica, pero eso, ¿a dónde va? ¿Qué herramientas podemos usar? Yo creo que podríamos pensar que, sobre todo en el mundo este que vivimos de las clouds y las public clouds, yo creo que en cierto modo podemos separar, ¿no? Las cosas que son específicas para la cloud de las cosas que son independientes, por así decirlo, independientes de la cloud, ¿no? Entonces, en tema de AWS, por ejemplo, CloudWatch, para métricas y logs está clarísimo, un servicio que usa prácticamente
bueno, muchísimos clientes, ¿no? De AWS. Porque una de las cosas que cuando estás en la public cloud, una de las ventajas de utilizar a lo mejor servicios que estén directamente asociados a la cloud es que la parte de desconocimiento de lo que está pasando, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de que tú eres una experta, ¿no? En temas de serverless, ¿no? Que cierto modo, desde el punto de vista externo de un desarrollador o desarrolladora, no sabemos, ¿no? No sabemos qué está ocurriendo a nivel de infraestructura porque es una de las ventajas, no tenemos acceso. Claro, y es una de las ventajas, ¿no? Una de las ventajas es poder delegar todo eso. Y entonces, utilizar servicios como, por ejemplo, CloudWatch, el beneficio es que la cloud sí sabe lo que está pasando debajo, ¿no? Porque son ellos los que lo mantienen, ¿no? Entonces, sí. Pueden obtener ese tipo de telemetría fácilmente. La otra parte sería utilizar un sistema externo, que la ventaja que tiene utilizar un sistema externo es que puedes utilizar el mismo sistema, no importa qué tipo, y puedes entender qué está ocurriendo, no importa el tipo de infraestructura. O sea, por ejemplo, en el caso de Datadog utiliza un agente, ¿no? Un pequeño agente que se instala en los sistemas que quieras añadir observabilidad, ¿no? Que quieras utilizar esa telemetría. Y es el mismo agente, ¿no? El mismo agente prácticamente que utilizas en una VM. Por ejemplo, se utiliza EC2 en AWS y el mismo agente que puedes utilizar en contenedores, pero containerizado, ¿no? El mismo agente a través de una Lambda Layer que utilizas en serverless. Entonces, puedes llegar a entender todo, o sea, puedes reutilizar las mismas cosas, no importa dónde esté tu infraestructura, ¿no? Claro, y todo va al mismo lugar, a tu mismo dashboard y está todo exactamente. Para consumir luego. Sí, también, evidentemente, también otra ventaja es eso, si tienes infraestructura no solo a lo mejor en una cloud, ¿no? Por ejemplo, si estás en distintas clouds o tienes parte en la cloud y parte on-premise, todo eso va a ir directamente al mismo sitio. O en diferentes cuentas de AWS o en diferentes regiones. Exactamente. Que también a veces son un challenge, incluso con CloudWatch, de poder ver todo junto. Exactamente. Sí. Y después hay un proyecto que se llama OpenTelemetry, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese proyecto con Datadog, CloudWatch? Porque estos son propietarios, son empresas, AWS, Datadog. Sí, exactamente. El agente, por ejemplo, el agente de Datadog es software libre, ¿no? Es open source. Y uno de los motivos por los que open source es que Datadog tiene como una especie de seguridad a los clientes, que cualquier cosa que instalas en la infraestructura del cliente siempre va a ser open source, ¿no? Para que puedan auditarlo si lo necesitan, para que puedan contribuir si lo necesitan, todo eso. Pero al fin y al cabo, aunque sea open source el agente, el backend no lo es, ¿no? Y el backend es Datadog, ¿no? Y el agente de Datadog solo se puede, como es open source, si otro vendor, si otra empresa lo quiere reutilizar y cambiarlo para enviar datos también puede hacerlo, ¿no? Puede hacer un fork, es open source, puede hacer un fork y cambiarlo para reutilizarlo, ¿no? Pero al fin y al cabo es un proyecto que lo mantiene Datadog, que es específico, muy específico para Datadog, y aunque se pueda modificar, ¿no? Todo el roadmap, todo lo controla Datadog, ¿no? Con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? OpenTelemetry es un proyecto que de parte de la Cloud Native Computing Foundation, o la CNCF, donde es la fundación de Linux Foundation, donde está también Kubernetes, por ejemplo, y otros proyectos. Grafana, Prometheus. Ya un montón de proyectos, ¿no? Que cada vez más, ¿no? Y como parte de la CNCF se dieron cuenta, ¿no? O sea, hubo muchos trabajos, ¿no? De decir la importancia de la observabilidad, ¿no? Y el crecimiento de la observabilidad. Y como la CNCF lo que trata es de tener una estructura que sea neutral a cualquier vendor, ¿no? Pues se creó este proyecto, ¿no? Había un par de proyectos, ¿no? El OpenCensus, por ejemplo, y otro más, que eran proyectos antiguos y decidieron unirse, ¿no? Y empezar este proyecto que trata de englobar todo, ¿no? OpenTelemetry.
Y lo que hace OpenTelemetry es básicamente, bueno, empieza a hacer dos cosas, ¿no? Lo primero son las librerías de... Cuando tú quieres instrumentar una aplicación para por ejemplo, traceo distribuido, ¿no? Que es el primer foco de OpenTelemetry. No va a ser el único, también quieren hacer logs, luego, o sea, quieren hacer métricas, pero por donde empezaron y lo que está más avanzado no es en traceo distribuido. Cuando tú instrumentas una aplicación para traceo distribuido, necesitas añadir una serie de librerías de instrumentación a tu aplicación, ¿no? Entonces, esas librerías de instrumentación también las hay vendor specific. Por ejemplo, AWS tiene las librerías de X-Ray, efectivamente, X-Ray. Datadog tiene sus librerías de instrumentación también son open source, pero bueno, son librerías de Datadog. Pero también existe OpenTelemetry hace las propias librerías. ¿Qué ventaja tenemos utilizando con OpenTelemetry? En la librería de OpenTelemetry, que tu aplicación, básicamente lo que hace OpenTelemetry es decir, mira, el código, que es lo que es tuyo, ¿no? Lo que va a ser más difícil de modificar, si lo quieres modificar en el futuro, lo hacemos neutral al vendor, ¿no? Hacemos estas librerías que da igual qué vendor utilices, ¿no? En el backend. Y luego, todas esas trazas que se generan, que son trazas específicas de un modelo específico de OpenTelemetry, los vendors que acepten OpenTelemetry, en el backend entienden ese tipo de trazas y deciden y sirven como si hubieran sido trazas generadas por ejemplo, por las librerías de Datadog, ¿no? Y entonces Entonces, básicamente, como desarrollador, vos usás las librerías, no sé, crear nuevo segmento, no me acuerdo cuáles son en OpenTelemetry, haces tu traza, tu segmento, y después, no sé, Datadog, X-Ray, podrán consumir eso como si las hubieran generado con la librería de X-Ray o la librería de Datadog, y eso hace que sea súper portable. Exactamente. Entonces, sí, en mucha gente, por ejemplo, que no utiliza una única solución de observabilidad, utiliza, por ejemplo, para logs, utilizan, no sé, Elastic, y para métricas Datadog, Entonces, utilizando OpenTelemetry te permite, pues, también un poco decidir a qué backend o si quieres luego migrar a otro tipo de solución, etcétera, etcétera, ¿no? Eso a nivel de librería, lo que también hacen es un equivalente, por ejemplo, a la gente de Datadog. O sea, una cosa es generar todas esas trazas que está generando tu aplicación y luego cómo las envías, ¿no? Y ese cómo las envías suele ser eso, un agente que se está ejecutando o bien en tu nodo de Kubernetes o en tu máquina virtual o directamente como un sidecar, ¿no? En un contenedor y obteniendo todas esas métricas y enviándolas, ¿no? al backend. Entonces, eso lo hace, por ejemplo, la gente de Datadog, pero también lo hace un pequeño software un pequeño proyecto de OpenTelemetry que se llama el Collector, ¿no? Y el Collector funciona igual, ¿no? Coger todas esas métricas y enviarlas a Datadog, ¿no? A Datadog o a New Relic. Vamos a hablar un poquito más del challenge de cómo funcionan los collectors, porque una cosa en las máquinas virtuales que están para siempre y en los contenedores o en las funciones serverless que son más efímeros. Sí. Por eso es importante tener ese tipo de librerías que lo hagan por ti. Porque... Efectivamente. Y entonces eso, el dar un poco también la libertad, ¿no? O sea, nosotros en Datadog, por ejemplo, tenemos clientes que utilizan las librerías de OpenTelemetry, pero luego utilizan el agente de Datadog para llevar esas trazas a Datadog. Otros clientes utilizan el Collector, pero utilizan nuestras librerías. Entonces, la facilidad de poder decidir, ¿no? De qué usar. Y hay clientes que utilizan todas las cosas de Datadog, porque también la ventaja un poco... Bueno, o sea, ya es dar un poco la libertad, ¿no? La libertad de elegir, la libertad de qué es lo mejor para tu caso de uso. Sí, es como todo. Kubernetes es súper portable, es más complicado de hacer, capaz decís, no, yo no necesito esto, me voy a un mundo serverless que es mucho menos portable, pero es capaz más sencillo de arrancar y más fácil de montarte algo, después lo querés migrar, pero bueno, siempre los riesgos. Claro. ¿Cuántas veces vas a migrar una aplicación? ¿Lo tenés que hacer? ¿No lo tenés que hacer? No sé, lo mismo con este tipo de proyectos que, bueno, si Datadog es más fácil, me lo da todo,
voy por Datadog y bueno, no necesito OpenTelemetry, capaz. No tengo intenciones de usar 37 diferentes servicios o mezclar, sí, o con lo que tengo me alcanza y voy con eso y ya. Bien. Sí, yo creo que lo importante es eso, dar las opciones. Y OpenTelemetry es un proyecto que está muy avanzado, que yo creo... Nunca se sabe, ¿no? Con los proyectos open source nunca se sabe cuál va a ser el proyecto ganador, ¿no? El proyecto que es como Kubernetes, ¿no? Kubernetes cuando empezó nadie sabía si iba a ser el orquestador de contenedores open source que iba a ganar, ¿no? Y ya se ha demostrado que sí. Pues OpenTelemetry parece que va por el mismo camino, ¿no? Nunca se sabe si al final se va a conseguir o no, pero parece que es el proyecto en el que están más empresas apostando por él, incluyendo Datadog. Datadog contribuye a OpenTelemetry, pero muchas otras empresas, ¿no? Entonces, cuando se ve que hay un proyecto que aúna esos esfuerzos, tiene muchas posibilidades de que al final sea por el que hay que apostar si lo que le interesa a los clientes es utilizar este tipo de proyectos. Claro. Y con eso ahora tenemos una idea de lo que es la observabilidad, lo que es la monitorización, de las formas de obtener la telemetría, de qué es esto de la telemetría. Capaz podemos entrar a hablar en el tema de hoy, que es observabilidad en contenedores, y podemos empezar un poquito hablando de qué diferencias hay con contenedores específicos, y dentro de los contenedores son todos iguales. Bueno, claro, es buena manera de empezar. Los contenedores simplemente una abstracción, ¿no? Una abstracción que se hizo utilizando una serie de tecnologías que ya existían en el Linux de kernel, ¿no? Y en el kernel de Linux y que un poco el Docker hizo que popularizarlo, ¿no? O sea, hacerlo fácil, ¿no? O sea, las tecnologías ya estaban allí, ¿no? Pero hacía falta un proyecto, ¿no? Que le diera usabilidad, ¿no? Entonces, los contenedores, al fin y al cabo, es una abstracción que podríamos decir que es muy parecida dependiendo, no importa dónde la ejecuten, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas características de los contenedores, ¿no? Es que necesitan lo que llamamos un orquestador, ¿no? Esa palabra no sé si existe en castellano, pero bueno. La podemos decir que existe a partir de hoy. Orquestador, sí, yo. Pero la uso. Vale, perfecto. Y entonces un poco eso, saber dividir un poco el tipo de orquestador, ¿no? Que estamos utilizando. Y entonces entramos en temas como AWS, ¿no? Que tiene ECS, ¿no? Que es como el primer orquestador importante que tuvo AWS, o cosas que son un poco más independientes del vendor, como podemos hablar de Kubernetes, que es donde yo me muevo más fácilmente. Claro. Pero a veces esa es una división que mucha gente no la ve tan claro. Es como quién orquesta tus contenedores, ¿no? Puede ser AWS, Kubernetes, y debe haber otros. Docker tenía el suyo, no sé si sigue existiendo. Docker Swarm, Nomad, hay muchas opciones, sí. Exacto, y hay otras opciones, entonces eso es algo que hace que, me imagino que la observabilidad sea un poquito distinta al fin de cuentas, o que los contenedores se comporten un poquito diferente. Entonces, ¿y qué diferencias hay mayoritariamente en el mundo? Vamos a hablar de AWS y de Kubernetes, porque así no nos metemos en otras tierras, entre estos dos mundos, como desde el punto de vista de la observabilidad, o si encontrás algo súper importante. Sí, en el caso, por ejemplo, en el caso y voy a hablar un poco de cómo lo hace Datadog, pero para otro vendor seguramente será muy parecido. En el caso podemos decir que existen. Puede haber más, puede ser, podemos hablar de AWS Batch, pero no. O sea, si lo más importante yo diría que serían ECS, que está dividido también a su vez en dónde ejecutes esos contenedores, si manejas tus propios VM, ¿no? ECS en EC2 o ECS en Fargate. Y luego Kubernetes, y en Kubernetes también podemos hablar de dos tipos distintos, ¿no? El Kubernetes que tú gestionas el control plane, ¿no? Donde gestionas todos los componentes del orquestador, o
lo que se llama comúnmente como, claro, gestionado. Managed Kubernetes, ¿no? Que lo gestiona la cloud, en este caso, en el caso de AWS, cosas como EKS, ¿no? Y un poco eso, ¿no? El dividir un poco yo creo que los mundos en el tema de observabilidad se dividen más en Kubernetes y no Kubernetes, más que otra cosa, ¿no? Porque Kubernetes, aunque sea Managed Kubernetes en la cloud, es muy parecido, ¿no? O sea, el tipo de cosas que tienes que hacer son muy parecidos. En el caso de temas de ECS, en EC2 o Fargate, por ejemplo, en el caso de Datadog, las diferencias son, por ejemplo, que en el caso de ECS on EC2, lo que hacemos es crear una task nueva con el agente que aseguramos que está en todos los nodos, lo instalas dentro como un contenedor en todos los nodos que tengas, ¿no? En todas las instancias. Y en el caso de Fargate, como no podemos conocer qué instancias va a haber, porque tampoco las manejamos, lo hacemos como un sidecar, ¿no? Dentro de la task que creas para tu contenedor, creas un contenedor nuevo para Datadog y de esa manera estamos teniendo métrica. Aparte de eso, también utilizamos como partners que Datadog es de AWS, se puedes integrar todas las métricas de CloudWatch, las puedes integrar directamente en Datadog. Claro, así que si estás usando Fargate, que ya genera un montón de métricas automáticamente, ya lo puedes consumir directamente. Sí, haces un poco las dos cosas, ¿no? Utilizas las métricas de CloudWatch, pero también utilizas las métricas que tengas de Datadog. Y en el caso de Kubernetes, pues funciona muy, muy parecido si es Managed Kubernetes o no. En nuestro caso, lo que hacemos es el agente de Datadog se ejecuta como lo que se conoce en Kubernetes como un daemon set, que básicamente, si no estáis, un daemon set en Kubernetes quiere decir que... Explícale a tu mamá qué es un daemon set, o sea, yo. Pues un daemon set, en Kubernetes hay distintos tipos de deployment, ¿no? Uno de ellos es un daemon set, que básicamente lo que hace es que el orquestador de Kubernetes, ¿no?, asegura que va a haber al menos una instancia de ese contenedor en todos los nodos de tu clúster, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, necesitas incrementar el número de nodos en tu clase porque necesitas más capacidad, automáticamente, a la vez que creas un nodo nuevo, esa aplicación que tiene que ejecutarse en todos los nodos porque es parte de un daemon set, se ejecuta automáticamente. Con eso te aseguras que todos los nodos de tu clúster, y no solo todos los nodos de tu clúster, sino todas las aplicaciones que están ejecutándose en esos nodos, están monitorizadas correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es Kubernetes con Fargate, eso cuando ya genera una instancia, ya automáticamente lo levanta. Kubernetes con Fargate, sí. Se puede. Sí se puede. Eso no lo he probado, ¿eh? No lo he probado Kubernetes con Fargate. No sé, pero ya te digo, hay 18 formas de hacer contenedores en AWS. Pero sí, Kubernetes con Fargate. Yo tampoco lo he probado. Yo no he probado nada de Kubernetes. Es un mundo muy oscuro. Me da mucho miedo. No es para nada oscuro, ¿eh? En realidad, cuando conoces las 4 cosas básicas de cómo funciona, de repente todo tiene sentido, ¿no? No sé. Parece muy adictivo, aparte. Todo el mundo ahí habla de Kubernetes, sí. Prefieres mantenerte al margen, ¿no? Sí, ya me quedo en el otro lado del espectro. Así que bien, tenemos esos dos mundos. Pero me imagino que al final los challenges, capaz o no sé, de gestionar contenedores sin importar los mundos, más allá de cómo despliegues el agente, suelen ser los mismos, ¿no? De qué cosas tenemos que mirar, de cómo gestionar estos agentes, cuáles son las métricas importantes, o hay alguna diferencia muy grande entre uno y otro. Hay algunas diferencias, claro, porque, por ejemplo, en el caso de Kubernetes hay métricas muy específicas a Kubernetes, pero algunas de las cosas características de monitorizar contenedores son muy parecidas, ¿no? Y yo creo que la más importante y la gran diferencia cuando monitorizamos contenedores, que al final es infraestructura de compute, si nos ponemos es todo básicamente lo mismo, ¿no? Pero yo creo que sí, al final siempre hay servidores atrás de todo. Yo creo que una de las grandes diferencias entre, que también puede ser parecido con serverless, ¿no? Con contenedores y por ejemplo, con cosas como VMs o incluso on-premise, ¿no? Es que
un contenedor puede desaparecer en cualquier momento, no es algo... Y la diferencia es que con una VM que también puede desaparecer, puedes destruir, puedes hacer escalado horizontal, puedes hacer lo mismo, pero en realidad el modelo mental de una VM es que va a estar en el tiempo, no va a durar en el tiempo y por lo tanto puedes asumir ciertas cosas que con un contenedor no puedes asumir, ¿no? Un contenedor, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, en el caso de una orquestación de contenedores, sea del tipo que sea, dónde se ejecuta ese contenedor es totalmente fuera de tu control, ¿no? Y entonces, si el orquestador decide que este contenedor que está feliz ejecutándose totalmente healthy, que no le pasa absolutamente nada, pero que de repente el orquestador decide, por el motivo que sea, que puede haber muchos, ¿no? Moverlo a otro nodo distinto, ¿no? Que en realidad no es moverlo, porque ese contenedor desaparece, ¿no? Pero decidir que ese concepto de que ese contenedor está ejecutándose en un nodo específico, él decide matarlo y volver a hacer otro contenedor parecido en otro nodo totalmente distinto, porque necesita capacidad en ese nodo, porque ha habido algún problema. Entonces, de repente, ese control de cuándo las cosas se empiezan a ejecutar o cuándo se terminan de ejecutar ya está totalmente fuera de tu control, ¿no? Y determina un poco el tipo de cosas que puedes hacer o cómo las tienes que hacer, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de cómo enviar ese tipo de telemetría, no las puedes depender totalmente del contenedor, porque el contenedor puede morir en cualquier momento, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos al principio del collector, de ese agente que está corriendo y enviando Claro. la telemetría. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en serverless, como nosotros no sabemos cuándo la función va a terminar, estamos todo el tiempo enviando la telemetría. No es que esperamos que se acabe algo, no, es que está enviando porque la función puede fallar en cualquier momento y después que termina esa función, por cualquier razón, ya sea un error, que es que uno podría decir, bueno, lo hacemos al final, cuando estamos cerrados. No, pero si falla, la función se acabó el ambiente de ejecución, se cambió todo y chao. Y la telemetría te quedó ahí y desapareció. Entonces tenés que estar enviándola constantemente para que no... ¿Cómo se llamaba? No sé si te acuerdas, ¿cómo se llama el servicio que creó, cambiando un poco de tema, pero ahora que lo has comentado, no, el tema en AWS Lambda, el servicio para partners que podrían utilizar para limpiar una función una vez que se había terminado. Lo pondremos lo miraremos y lo pondremos en los enlaces porque también es muy interesante, ¿no? Cambiando ya del contenedor al serverless, pero un poco con esa idea, ¿no? De cosas que pueden destruirse hace aproximadamente un año. Sí, tenemos todo lo que son las extensiones, por ejemplo. Eso. Ahí va. Que no es solo para la limpieza, pero es como corre, es una de las formas que hacemos la telemetría. Por ejemplo, usamos con OpenTelemetry, vos agregas la extensión de OpenTelemetry y eso está que puede, claro, atrás ejecutando y enviando todo la información. Y de esa forma los partners lo pueden extender y controlan un poco más el ciclo de vida. Pero si la función falla... La función falla. Bueno, pero ha sido un avance, porque, por ejemplo, en la parte de serverless, por ejemplo, Datadog tenía que hacer muchos truquitos para eso, para enviar la telemetría, etcétera, etcétera. Y parte, no todo, pero mucha parte de esos hacks, ¿no? De intentar adelantarse a las cosas que pueden ir mal, se han podido delegar mucho una vez que se han creado las extensiones. Entonces, sí. Obvio, y aparte es como otro hilo de ejecución donde controla la extensión, no el programador, porque claro, en una función lambda estamos hablando de tema totalmente, no tenés hilos, o sea, está la ejecución esa que está ahí, entonces si el programador no lo implementa, en cambio con la extensión ahí los partners, por ejemplo, puedes enviar las métricas, ¿sí? Aunque el programador diga que no lo hace, la extensión sí lo hace, entonces... Se va avanzando. Hay cosas que... Pero a mí lo que me encanta de este tipo de mundo de los serverless, contenedores, etcétera, es la innovación, ¿no? Que las cosas que parecían que eran un blocker, ¿no? Que no había manera de solucionarlas, luego al final ves cómo se va innovando y se va mejorando, ¿no? Todo eso.
Sí, obvio, eso a medida que los clientes se van diciendo, necesito esto. Y ahí los desarrolladores se rascan la cabeza y ¿cómo implementamos esto? Y les puede traer alguna vuelta. Pero sí, lo de los agentes eso es algo importante a tener en cuenta. Y después, ¿qué otro tipo de challenges? Porque me imagino que hay algo. Sí. Una de las cosas por las que a pesar de que el contenedor en sí, o sea, yo creo que el cambio de paradigma, también parecido con serverless, ¿no? El cambio de paradigma es la unidad de ejecución ya no es tan importante, ¿no? Que sea este contenedor precisamente ejecutándose en este nodo, que sea otro cualquiera, ya no tiene sentido, porque además, evidentemente, la idea de cambiar a contenedores también es poder hacer cosas como escalado horizontal, tener varias instancias, todas las que quieras reducir, ampliar, con una facilidad y con una rapidez, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de lo que es importante para los clientes, ¿no? Pasamos de controlar lo que pasa exactamente en un contenedor a lo que pasa en el servicio, ¿no? En el servicio cambiamos de objetivo, ¿no? Lo más importante es el servicio en sí y lo que los clientes están experimentando con ese servicio, más allá de un contenedor particular. Si un contenedor está fallando particularmente, pero tus clientes no se están enterando, ¿no? Porque el resto de los contenedores funcionan bien, tampoco es tan importante, ¿no? Pero yo creo que cosas que son más específicas para que suelen normalmente preocuparnos más a nivel de VMs, ¿no? Como el uso de CPU, el uso de memoria, también son importantes de entenderlo en un contenedor, aunque no conlleven un riesgo tan grande para la experiencia de usuario, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes challenges de los contenedores, una cosa que normalmente se llama right sizing, ¿no? Que es cuando tú defines un contenedor, ya si lo defines en ECS como una task o en Kubernetes como un pod, normalmente lo que le reservan, ¿no? Hay una cosa que se llama request, ¿no? En el caso de Kubernetes, donde tú dices la CPU y memoria que necesita tu contenedor o que crees que necesita tu contenedor. Y aunque no va a determinar mucho si tu contenedor se puede pasar o no, porque luego puede pasarse de ese número. Es muy importante a nivel, por ejemplo, de costes, ¿no? O sea, en el caso de Kubernetes, la manera que funciona cuando tú haces un request de CPU y memoria para tu contenedor, en cierta manera, un componente de Kubernetes que se llama el scheduler, que es como quien elige dónde poner tu contenedor, ¿no? Dónde poner tu pod en este caso, de alguna manera reserva esa capacidad, ¿no? Entonces, esa capacidad que tú has pedido, aunque no la necesites, va a hacer que ese nodo esté prácticamente vacío. O sea, por poner un ejemplo, ¿por qué right sizing es tan importante? Si tú tienes simplemente, por ejemplo, un contenedor que solo tiene un nodo, o sea, un clúster que solo tiene un nodo, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y ese nodo tiene cuatro cores de CPU y tú dices, mi contenedor va a necesitar 3 y luego al final solo utiliza medio, ¿no? A lo mejor ni siquiera en pico, claro, ¿no? Está utilizando medio. Pero si ahora otro contenedor quiere también entrar, ¿no? Y decide que requiere, por ejemplo, 2 cores, ya el scheduler va a decir no tengo sitio, aunque realmente tenga sitio, porque ha reservado ya los 3 cores, lo ha reservado para el otro contenedor, ¿no? Aunque no lo esté utilizando. Entonces, todo ese espacio, al final lo que tendrías que hacer es añadir un nodo más, con todos los costes que eso incluye, ¿no? Añadir un nodo más al clúster cuando en realidad hay sitio de sobra, ¿no? Espacio, entonces, claro, el entender el uso de CPU y memoria de tu contenedor, yo creo que es muy, muy importante, sobre todo para temas de right sizing. Y esto aplica en serverless tal cual, porque claro, vos decís, nadie está dándome capacidad así como en contenedores, pero si vos le das una función 3 gigas y capaz no los necesita de memoria y CPU, te saldría mucho más barata si le das 128 megas y podría funcionar. Y entonces ahí es lo mismo. Exactamente. Y eso te da las métricas y el análisis de esas métricas. Sí, y sobre todo obtener esas métricas durante un tiempo, ¿no? Porque evidentemente va a haber picos y entender cosas como el uso
el percentil 95 o el percentil 98, dependiendo de lo que quieras utilizar de margen, ¿no? Pero entender a largo periodo, ¿no? A largo periodo de tiempo, ese largo periodo depende de vuestro caso de uso, ¿no? Cuál sea, pero entender, por ejemplo, eso. ¿Cuál es el percentil 95 de uso? Seguramente más que eso no necesitas que poner. Exacto. Entonces, ¿qué métricas serían como las importantes? Ya hablamos del CPU, la memoria, para contenedores. ¿Qué métricas deberían buscar nuestros oyentes? Pues una cosa importante y no tanto de contenedores, ¿no? Volvemos a cambiar, ¿no? O sea, cambiar y pensar más en el servicio, ¿no? Y entonces cuando pensamos más en el servicio que está dando que está dando un servicio a un cliente, se habla mucho ¿no? de las Golden Metrics, ¿no? De cosas como el tráfico, la latencia, el número de errores. Ese tipo de métricas son casi las primeras por las que hay que empezar y yo creo que eso también exactamente igual en serverless. Es que todo de manera distinta, obtener la telemetría de manera distinta, pero eso es básico, ¿no? Y además son el tipo de métricas normalmente que también se utilizan para el escalado horizontal, ¿no? O sea, mucha gente al principio cuando empieza, por ejemplo, con Kubernetes, empieza a hacer el escalado horizontal usando cosas como la CPU y la memoria, que también Kubernetes te deja, pero que no tiene mucho sentido, ¿no? Que se haga con CPU y memoria, que son métricas que evidentemente a nuestros clientes ni les afectan ni les interesa, ¿no? Entenderlas, ¿no? Y entonces eso, utilizar cosas como eso, el tráfico, la latencia, etcétera, son métricas muy necesarias para empezar, sobre todo por eso, porque yo creo que son las más importantes para determinar el escalado horizontal, que es importante para mantener la calidad. ¿Y la latencia de dónde la sacamos? Porque eso es una métrica la latencia, ¿no? normalmente se hace, o sea, en el caso de por eso es tan importante el traceo distribuido, ¿no? Ese tipo de métricas se generan normalmente con distributed tracing, con traceo distribuido, básicamente porque todo el tema de performance de un sistema distribuido es muy fácil de analizar con distributed tracing, porque básicamente en distributed tracing lo que pasa es que cuando un usuario hace una request, ya sea un usuario real o un usuario de otro servicio, ¿no? Él hace una request, esa request hasta que recibe una respuesta pasa por varios servicios, ¿no? Entonces, esa unión de puntos entre todos los servicios hasta que recibes una respuesta es lo que se llama una traza, pero cada trocito de esa traza, pasando de servicio en servicio, es lo que se considera un span. No sé cómo se traduce span en castellano, en español, ¿hay una traducción? Segmento, no sé, puede ser. ¿Segmento? Yo le digo segmento me parece bien. Bueno, segmento o span, divide en cada servicio. Entonces, a partir de ahí puedes determinar, se analizan ese tipo de datos y lo bueno que todo ese análisis ocurre transparentemente, ¿no? Por este tipo de plataformas de observabilidad. O sea, la telemetría en sí que se obtiene no tiene esos datos, pero se analizan en el backend y al final todo queda muy bonito, ¿no? Te dicen exactamente qué latencia ha habido entre este servicio y este servicio, el número de requests per second, ese tipo de datos que son los importantes, ¿no? Sí. Y la latencia es una de esas cosas que pueden romper un sistema, o sea, puede estar todas tus partes individuales funcionando precioso, pero si tenés una latencia que es mala, que al usuario le afecta, puedes tener una experiencia de usuario o conexiones con servicios que hagan timeouts, o sea, la latencia es un problema muy grande en los servicios distribuidos y el testing y el análisis de esta información es súper importante. Muchas veces pensamos, como decir, CPU, memoria y no. No, los usuarios no les interesa saber si tuviste un pico de CPU a las 3 de la mañana. No se van a dar cuenta. Incluso las conectividades entre servicios, o sea, la cantidad de timeouts que puedes tener cuando se empiezan a incrementar la latencia a ciertos niveles y a veces no te das cuenta porque mandas un paquete, llega bien, pero cuando tenés una carga grande de paquetes, cómo se procesan, cómo se gestionan,
esos dos números de tráfico y latencia son muy interesantes. Y después tenemos métricas de negocios, ¿no? Es algo que a ustedes les parecen importantes también para que la gente tenga en cuenta, aparte de las métricas de la red. De las sí, sin duda. Una de las cosas que desde Datadog intentamos decir a nuestros clientes, ¿no? Es que aprovechen, ¿no?, toda la infraestructura que ya se ha creado, ¿no?, para obtener esas métricas de infraestructura, todo ese tipo de trazas, todo eso, para también hacer métricas customizadas para su negocio, ¿no? El utilizar todo el sistema de observabilidad no solo para entender que la aplicación está funcionando correctamente, sino también que está obteniendo los objetivos de negocio, ¿no? El añadir métricas, por ejemplo, si tienes una parte del código que sirve para, no sé, para distinguir entre un path de ejecución u otro, a lo mejor esa diferencia entre el path de ejecución no solo determina qué está pasando en tu código, sino determina también algún tipo de métrica de negocio que queremos entender, ¿no? Entonces, añadir ese tipo de métricas customizadas en el código puede ser muy útil para entender, para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones de negocio, ¿no? Y esto también se puede hacer a través de otro tipo de telemetría, ¿no? Como es el Real User Monitoring, ¿no? Que te permite también tener métricas relacionadas con el frontend, ¿no? Si el frontend ya sea una web o sea una aplicación móvil, ¿no? Que te diga exactamente, pues, dónde están clicando tus usuarios, dónde se pierde el funnel, ¿no? De dónde dejan de interactuar, etcétera, etcétera. Claro, eso está claramente relacionado muchas veces con el negocio, con la parte de diseño, con la parte de... Sí, y una pregunta. Por ejemplo, trabajando con arquitecturas orientadas a eventos, donde la latencia ya no es tan capaz importante, son eventos asíncronos, todo fluye como gatos locos por ahí haciendo cosas. ¿Cómo es el tema de la observabilidad en ese tipo de aplicaciones? Porque lo podemos hacer con contenedores, con serverless, es todo altamente asíncrono. ¿Cómo sabemos que algo funciona o no funciona? Estamos hablando de nuestra aplicación, ¿no? Porque puede ser que las métricas de CPU, memoria, esté todo precioso, la latencia no es algo que capaz nos importa mucho, no está todo distribuido, pero ¿cómo sabemos que el usuario final, cuando va a nuestro sistema, va a recibir su correo, su orden ha sido procesada y después, no sé, nuestro centro de gestión de órdenes empieza... ¿Cómo tenemos esa seguridad? Porque ahí es cuando se empiezan a complicar. En el tema, o sea, ya cambiamos de métricas, ¿no? En el tema cambiamos ya a temas de throughput, ¿no? Cambiamos a temas de saturación. O sea, son métricas que ya cambiamos a otro tipo de métricas, ¿no? Sobre todo en sistemas como, yo qué sé, en sistemas de Kafka, como Kafka, por ejemplo, ¿no? Entonces, monitorizas ese tipo de sistemas en el que te marcas unos objetivos de throughput, haces alertas cuando un sistema está saturado, ya cambia un poco más eso, como comentan, ¿no? La latencia, ¿no? Sí, pero más el tema de obtener otro tipo de métricas que siguen siendo importantes, ¿no? Pero que son distintas, ¿no? Pero la clave acá, lo que quiero mostrar es que hay muchas más métricas de las que estamos acostumbrados a mirar. A veces vamos muy al contenedor, al pod, a la función, y en general nuestras aplicaciones hoy en día son muy complejas y hay muchas partes, desde frontend, desde sistemas que gestionan eventos, desde diferentes colas, PubSub, tenemos un montón de componentes que alteran todo esto y hay que mirar la big picture, ¿no? La foto entera, no solo el pod, que capaz eso no te dice nada, pero si lo miras desde arriba, y ahí es donde empieza la observabilidad a ser extremadamente efectivamente, potente. Y un poco eso, tener toda esa capacidad de tener todos esos datos que son totalmente distintos, ¿no? Pues eso, temas de red, temas de colas, temas de
temas de ejecución y todo eso englobarlo y entenderlo desde un plano holístico, ¿no? De decir, y un poco, yo creo que esa es un poco la idea de la observabilidad, ¿no? No es solo, o sea, es obtener métricas de todo tipo, ¿no? O sea, telemetría de todo tipo, pero de una manera que puedas entenderla desde un punto de vista holístico, puedas entenderla globalmente y, sobre todo, relacionar cosas, ¿no? La famosa correlation, ¿no? Correlaciones de datos que nos pueden ayudar como personas, como inteligentes, ¿no? Porque es ahí donde viene también la capacidad humana, ¿no? De decir, o sea, entender posibles problemas, ¿no? que tenga tu sistema, posibles causas raíz basados en correlaciones, que a lo mejor parece que no tienen nada que ver, ¿no? Pero que nos pueden ayudar a entender o a investigar, ¿no? La investigación de la causa raíz, ¿no? Y ahí es donde las plataformas, por ejemplo, Datadog o CloudWatch, nos pueden ayudar a entender esas métricas más allá del número en sí, ¿no? ¿Qué cosas hace Datadog, por ejemplo, para componer toda esta cantidad de números en bueno, sentido? Una de las cosas básicas, por ejemplo, son los dashboards, ¿no? Puedes crear visualizaciones que te permitan introducir distintos tipos de telemetría, aunque no sean ni siquiera del mismo tipo. Puedes tener métricas con trazas o con logs, etcétera, e intentar todo relacionarlo en una visualización que te permita entender rápidamente qué está ocurriendo. También temas de alertas, puedes generar alertas con distintos tipos de telemetría. Por ejemplo, solo me interesa la latencia, pero si que la latencia suba de tanto, pero sí esta otra cosa también está ocurriendo, ¿no? O sea, poder utilizar alertas definidas por distintos tipos de telemetría. Y luego también utilizar, una de las cosas que hace también Datadog y otro sistema es también utilizar temas de inteligencia artificial, ¿no? Para intentar, a lo mejor, correlaciones que no se te habían ocurrido, ¿no? Que podían estar conectadas. La inteligencia artificial tiene la ventaja, ¿no? de que no tiene esos prejuicios, ¿no? Que nosotros podemos decir, estas dos cosas no tienen nada que ver, nunca van a estar relacionadas, y de repente dicen, bueno, pues échale un vistazo porque aquí parece que sí están relacionadas, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta una de las cosas que tiene, por ejemplo, CloudWatch, que podés hacer alarmas usando inteligencia artificial. Entonces, las alarmas son inteligentes en el sentido que si tu sistema, no sé, de lunes a viernes capaz no tiene mucho tráfico, vos podés ponerla en cierto límite, después entiende que los días que tenés más tráfico están, y todo eso lo hace automáticamente. Entonces entiende cuáles son los límites los diferentes días, a las diferentes horas, y tus alarmas dependen del tráfico real de tu aplicación o del uso de tu aplicación. Y no te van a llegar mensajes un domingo cuando está todo el mundo en el sistema que te excediste en X, porque ya el sistema lo sabe, no es raro. Capaz el domingo te debería llegar una alarma de que no tenés suficiente o otra cosa, y eso hace que sea mucho más interesante cuando recibís un correo, de preocuparte de que ese correo es algo para, no son alarmas malas, ¿no? De que al final es lo que queremos, ¿no? Exactamente, sí, y un poco evitar eso, ¿no? Lo que se considera lo de la fatiga de alertas, ¿no? Recibes tantas alertas que al final las ignoras y pierdes el valor, ¿no? Exacto. Y para terminar este episodio, me gustaría que le cuentes a la gente que nos está escuchando cómo puede arrancar con Datadog, qué cosas ofrece. Así, si a alguien le interesa ir y luchar y aprender muy bien. más. Pues Datadog tiene un trial de 14 días, es muy fácil de obtener en nuestra web, que es datadoghq.com. Y luego otra cosa que también recomendaría mucho a la gente que todavía, antes de incluso empezar un trial, que quiera jugar un poco con la plataforma, a ver qué cosas puede ofrecer, recomendaría mucho nuestro sistema de aprendizaje, que es nuestro centro de aprendizaje, que está en learn. Perfecto, datadoghq.com. Y en nuestro centro de aprendizaje, una de las ventajas que tiene es que tienes, pues, por ejemplo, hay un curso para seguir con el mismo tema, ¿no? Un curso de cómo monitorizar Kubernetes, ¿no? Entonces,
son cursos totalmente prácticos. Tú vas a tener tu propio, te provisionan tu propio clúster, ¿no? Un clúster de un par de nodos donde vas a poder trabajar como si fuera un clúster de Kubernetes que provisionamos, pero no solo provisionamos el clúster, sino que te provisionamos una cuenta asociada en Datadog, ¿no? Una cuenta y puedes hacer todos los casos prácticos con un clúster real que está ocurriendo y verlo en Datadog y ver qué ofrece de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que es el centro de aprendizaje genial para clientes actuales, pero yo también lo pienso para gente que se lo está planteando, ¿no? Y que quiere ver realmente cómo funciona y qué cosas podría obtener, ¿no? Entonces, algo que también. Claro, está bueno eso de que provisionen todo, así no gastan el trial, pueden ir a aprender, jugar con eso y después cuando ya se sienten un poco más que entiendan la plataforma, van, hacen el trial con sus datos o con sus aplicaciones, ya sabiendo lo que están buscando, no tienen por qué gastar días en aprender. Eso lo hacen en el centro de aprendizaje. Y también les voy a dejar en la cajita de descripción tu correo, bueno, tus redes sociales, lo que nos quieras compartir, para si la gente quiere ponerse en contacto contigo. Perfecto. Yo siempre encantada, me encanta contestar preguntas, sobre todo relacionadas con contenedores y observabilidad, o sea que encantada. En Twitter tengo los mensajes directos abiertos, mi correo también está disponible, así que para lo que haga falta. Genial. Así la gente sabe a dónde ir a hacer las preguntas, porque si me vienen a preguntar a mí de contenedores y observabilidad, les voy a mirar y decir, ¡Ara! Así, Marcia. Bueno, muchísimas gracias por venir y contarnos todo esto, súper interesante. Aprendí cosas de Kubernetes, pero todavía no voy a entrar en eso. Seguiré intentando. Habrá que seguir intentándolo. Bueno, gracias a la audiencia por escuchar hasta el final. Nos vemos en 2 semanas con otro episodio del podcast de Charlas Técnicas. Chao, chao.